Mi estimado estudiante de la asignatura de costos y presupuestos, un cordial saludo para ustedes. A partir del día de hoy vamos a estudiar estas dos asignaturas durante todo este semestre académico. Espero que lo disfruten, espero que este material con el que voy a seguir trabajando con ustedes les sea muy útil en su proceso de aprendizaje. Estos son videos tutoriales que vamos a hacer para ustedes, para que se involucren dentro de su proceso de aprendizaje y sea de fácil comprensión la asignatura. El día de hoy vamos a iniciar con la parte todo, vamos a trabajar todo este bloque, lo vamos a trabajar lo relacionado con el tema de costos. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con los conceptos básicos. Entonces por aquí tenemos un material que también lo tiene previamente usted en su correo electrónico. Entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar de los fundamentos de costos, vamos a hablar directamente lo relacionado con toda la teoría que esto involucra, que se comunica con usted y va a tener la posibilidad de trabajar durante todo este ciclo de estudio el docente Gilberto Álvarez García, quien orienta esta asignatura. Entonces, vamos a hablar del contenido temático o de los temas que debemos de abordar en esta charla. El primero, pues vamos a hacer una breve introducción al tema, los conceptos básicos, vamos a hablar de los tipos de empresa, la primera la industrial, la segunda la comercial y la tercera la de servicios. Entonces, muy bien, empecemos hablando de la introducción o de las generalidades del tema. Entonces, cuando empezamos a hablar de costos, pues lo primero que se nos viene a la mente, pues primero son los números, lo segundo, pues que también lo relacionamos directamente con el área de contabilidad y pues para muchos de nosotros, pues los que no hemos sido formados directamente en esa área, pues nos resulta un poco extraño. Pero lo cierto es que esta palabrita de costos, pues simplemente es anotar valores numéricos que se relacionan directamente con las operaciones de la empresa, bien sea para prestar un servicio, para producirlo, y además pues también tenemos que hablar un poco, y lo veremos más adelante, de los gastos de funcionamiento de las empresas. Entonces, lo primero que hay que empezar a decir, pues que las empresas se crean muchas, sobre todo las de ánimo de lucro, pues con el objeto de producir o prestar un servicio. Esas son las dos primeras. Pero también tenemos otras empresas que se dedican a comercializar los productos que fabrican las organizaciones. Y sea cual sea el caso, pues el objetivo principal pues es satisfacer las necesidades de las personas. Y en relación a esto, por producir, por prestar o comercializar un servicio o un artículo, la empresa pues desea percibir unos ingresos y obtener pues las ganancias correspondientes. Pero ante esto no solamente podemos quedarnos con esa visión. Como vamos a hablar de costos, surge esta pregunta: ¿cómo determinamos los costos para los productos? Las empresas o todas las empresas tienen formas similares de calcular los costos. Entonces, esas son preguntas interrogantes que debemos de ir despejando para ir dando claridad acerca de todo este tema de los costos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora, lo que vamos a explicar brevemente para que usted tenga ya la primera contextualización acerca de este tema. Vamos a hablar ahora del concepto de costos. Entonces, básicamente, los costos son salidas de dinero que efectúa la empresa con el objeto de fabricar, de comercializar productos o bienes
y prestar un servicio. Eso es lo que pasa con el tema de los costos. Y también, esto es importante mencionarlo, como ya lo he dicho, obtener las ganancias correspondientes por su actividad comercial. Entonces, eso es el tema de los costos, simplemente son salidas de dinero que realiza la empresa para poder realizar su objeto social, y dentro de eso pues abarco el tema de la fabricación, de la comercialización o prestación de servicios para así obtener sus ganancias correspondientes. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de empresa. Eso es una de las clasificaciones de las muchas que tienen los tipos de empresa. La primera, pues la primera clasificación es una empresa industrial, la segunda es una empresa comercial y la tercera clasificación puede ser una empresa de servicios. Entonces, vamos a hablar lo relacionado con las empresas industriales. Vamos a definirla. Entonces, son empresas cuyo objeto social es la fabricación de bienes y productos de consumo. Eso es una empresa industrial. Los ejemplos de las empresas industriales, ahí tenemos a Colombina, Aldor, los ingenios azucareros, fábricas de zapatos y demás. Toda empresa que se dedique a la producción o fabricación de algún artículo, pues son empresas industriales. Y entonces ahora vamos a mirar los tipos de costos. ¿Cuáles son los costos que incurren ese tipo de empresas? El primero es la mano de obra directa, es decir, los salarios de la persona. La materia prima directa, es decir, los materiales directamente involucrados en el proceso de producción. Y los costos indirectos de fabricación. Esos son los tres tipos de costos. Vamos a hablar de cada uno de ellos para tener mayor comprensión. Y de estos tres tipos de costos, pues ya se determina el valor numérico, es decir, cuánto me cuesta producir determinado artículo. Entonces vamos a hablar de los tipos de costos de empresa industrial. El primer tipo de costo, pues, es la mano de obra directa. Entonces, básicamente es el tema de los salarios relacionados con el personal que está involucrado dentro del proceso o la producción del bien. Entonces, definamos qué es salario. Salario simplemente es una remuneración económica que se le da a una persona por prestar el servicio a alguna empresa. Entonces, todos desempeñamos alguna actividad de alguna u otra forma, entonces, por eso nos cancelan nos cancelan un salario. Los cuales pueden ser fijos, pues cuando se pacta un pago de una cantidad de dinero igual, la cual es igual para todos los meses. Es decir, usted dice, no, este yo va a ganar 1 millón de pesos. ¿Cómo me lo van a pagar? No, pues mensual o me lo van a pagar quincenal o como lo pacte pues con el empleador. Variable, cuando por ejemplo usted está en una empresa de producción, entonces le dicen, por cada unidad que produzca le pago 200 pesos. Entonces usted ya tiene que irse poniendo su salario para poder que compense el esfuerzo que usted realiza en la empresa. Y por obra labor, pues eso es cuando, por ejemplo, usted le dicen, bueno, yo quiero que me arregle la fachada de la casa. Entonces, ¿cuánto me cobran? No, pues yo te cobro tanto por esa labor. Entonces, esos digamos como los tres tipos de salario que encontramos dentro del mercado laboral. Y como ustedes pues pueden ver en esta parte, pues he colocado que para los servicios domésticos y profesionales independientes, pues se da ese tipo de contrato. La mano de obra directa, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la mano de obra directa. Si una persona, por ejemplo, si la empresa produce manjar blanco, entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los conceptos relacionados con la mano de obra directa? Entonces, por ejemplo, pues la persona encargada de batir la mezcla sería uno, y la persona encargada de elaborar la mezcla. Son las personas como directamente involucrados en ese proceso pues, del manjar blanco. Otro ejemplo sería decir, si por ejemplo una empresa produce zapatos, entonces por ejemplo, la persona encargada de pegar la suela, la persona encargada de cortar el cuero, perdón.
Ahora vamos a seguir con el tema de la materia prima directa. Entonces, la materia prima directa, pues, como ustedes lo pueden ver ahí, pues son los materiales que yo requiero, necesito para producir cierto artículo y los cuales se conocen la cantidad exacta para producir. Entonces, según el argumento, entonces, si la empresa produce manjar blanco, entonces, ¿cuáles serían los materiales directos? Por ejemplo, la leche. Yo conozco la cantidad exacta de leche, sí, porque yo puedo decir, no, pues son 55 botellas, son 40, son 30, es 1 litro. Entonces, yo conozco ya la cantidad exacta de lo que voy a requerir de la leche. El azúcar, lo mismo el azúcar. Entonces, yo el azúcar puedo decir, no, yo necesito 3 kilos de azúcar, necesito 10, necesito 2. Entonces, yo ya conozco la cantidad exacta pues, que requiero de este material. El arroz también igual. Hay personas que ya tienen estandarizada la fórmula y dicen, no, es que yo necesito 1 kilo de arroz para poder que eso me especie. Entonces, esos materiales yo los conozco directamente. Para nuestro segundo ejemplo, pues que es la empresa de zapatos, las suelas, porque yo puedo decir, bueno, cada es un par de suelas o cada zapato tiene una unidad. Los cordones, pues yo sé que ya son 2 en caso de requerirlo. El cuero, ya sé cuántos metros de cuero pues me lleva un par de zapatos y demás. Los costos indirectos de fabricación. Entonces, son aquellos costos que se van a requerir dentro de la producción, pero no hace parte integral de los productos. Y si tenemos alguna materia prima, pues no conocemos exactamente la cantidad. Pero ustedes dirán, profe, entonces, ¿cuáles? Para el ejemplo, pues para la empresa pues, de manjar blanco, tenemos unos costos, pues por ejemplo, las esencias y aditivos. Es común dentro del manjar blanco pues colocar algunos aditivos, digamos como preservativos para que no se dañe ese producto cuando pase un mes o pase 2 meses. El empaque pues simplemente es como un adorno que yo le doy al manjar blanco, la famosa batea de madera. Entonces pues eso es un costo indirecto, no es un material como tal, pero pues hace parte del producto. Los servicios públicos de fábrica, pues es un costo indirecto porque pues, yo, por ejemplo, para lavar o los utensilios que yo utilice pues, en términos del manjar blanco, pues necesitaré agua. Para nuestro ejemplo número 2, para la empresa de zapatos, de pronto tenemos una persona encargada del empaque, personal de vigilancia, de fábrica, de aseo, mensajería y supervisión. Aunque estos ejemplos que estoy dando aquí también los puedo llevar también para el primer ejemplo. Lo que pasa es que no quise redundar en el concepto, pero pues por lo general esto se puede aplicar estos costos se aplican a cualquier empresa industrial. Los mismos empaques y las depreciaciones de activos fijos de fábrica. Entonces serían como los costos relacionados para la empresa de producción. Ya tenemos la mano de obra directa, la materia prima directa y los costos indirectos de fabricación. La empresa comercial, como su nombre lo indica, pues simplemente es una empresa que se encarga de la intermediación de los bienes de consumo. Es decir, una empresa, por ejemplo, fabrica la crema dental, entonces va a los supermercados y en los supermercados pues es lo que hace la función de intermediación para que el artículo llegue a los consumidores o clientes finales. Ejemplos de tipo de empresa, pues el Éxito, las tiendas de barrio, Falabella, bueno, cualquier otro ejemplo de intermediación que usted conozca. Los tipos de costos. La empresa comercial simplemente tiene los costos de mercancía vendida. Es decir, ellos compran una unidad de artículo, digamos a 5.000 pesos, y cuando lo vende al consumidor, pues no lo va a vender a ese mismo precio. Lo vende, por ejemplo, a 10.000. Entonces, ahí es una primera diferencia con la empresa de producción, que para determinar el costo no se requiere sino determinar cuánto me costó a mí la mercancía comprársela al proveedor. Entonces, vamos a hablar un poquito más en profundidad del costo de la mercancía vendida y como ustedes lo pueden ver, pues simplemente es el precio de costo al cual yo le compré a mi proveedor. Entonces, el ejemplo, entonces, por ejemplo, la empresa vende camisas, para el presente periodo compra la unidad a 30.000 pesos. Entonces, el valor que se menciona
al momento de determinar el costo de la mercancía vendida, pues, es decir, cuando yo realizo una venta, pues ese era mi costo. Es decir, si yo la compré a 30.000, pues yo tengo que venderla por encima de ese valor para poder obtener una ganancia. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero entonces lo de los salarios y demás, pues simplemente para ese tipo de empresas ellos lo consideran como unos gastos. Por último, tenemos la empresa de servicios. Entonces, la empresa de servicios, como su nombre lo indica, pues simplemente se dedican a comercializar un intangible. Es decir, cuando hablamos de un intangible, pues es algo que yo no puedo palpar, pero que ayuda a la comunidad. Entonces, por ejemplo, los centros médicos, los servicios bancarios, los educativos, los servicios de asesoría. Por ejemplo, los centros médicos. Entonces, usted, por ejemplo, pues tiene algún problema de índole de salud y básicamente pues lo que hace el doctor es prescribirle unos medicamentos para que usted se sienta mejor. Entonces, ahí emana lo que yo acabo de decir, que ayuda a la comunidad. Los tipos de costos, pues básicamente son tres: el salario del personal encargado de la prestación del servicio, los materiales y los costos indirectos para la prestación del servicio. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. En este rubro, pues el personal directamente encargado de la prestación de servicio, pues como su nombre lo indica, es la persona que se involucra directamente en atenderlo a usted. Entonces, los tipos de salario, volvemos a repetirlos, pueden ser fijos, variables o por hora de labor. Los menciono porque pues en este tipo, pues, de empresas se da mucho esta situación. A usted le pueden pagar, bueno, usted cúmplame un horario, o usted, dependiendo del número de pacientes que atienda, yo le pago, o dependiendo de la labor que usted desempeñe, pues también le puedo cancelar. Entonces, aquí venimos con el primer ejemplo. Entonces, por ejemplo, si la empresa presta un servicio de consulta externa, entonces en diferentes ramas especializadas, entonces el salario será para los médicos generales y especialistas, básicamente el salario. Si la empresa presta servicios bancarios, entonces el personal encargado de las cajas, el personal encargado de la atención comercial. En cuanto a los materiales, vale la pena decir que en este punto pues se relacionan los materiales requeridos para la atención de los servicios que hemos mencionado. Entonces, para el ejemplo número 1, para la empresa pues que atiende consulta externa, entonces pues por ejemplo la hoja de resma, podemos considerar el lapicero, la tinta para la impresora y todos los que puedan considerar. Para los servicios bancarios, pues también la rema de papel para imprimir esos documentos para hacer las consignaciones, la tinta para la impresora y el lapicero. Por último, tenemos los costos indirectos para la prestación de servicio. Entonces, como también como la empresa industrial, pues son servicios, son bienes que requerimos para poder prestar la atención que requiere el usuario. Para nuestro ejemplo, pues para la empresa de servicios médicos, pues los servicios públicos de los consultorios, el personal auxiliar de enfermería que toma pues el triage y demás. Para la empresa de servicios bancarios, pues el personal de vigilancia de aseo, los servicios públicos, las prestaciones con los activos fijos relacionados con la prestación de servicio. Entonces, básicamente lo que hemos visto hasta el momento, muchachos, son las consideraciones de los conceptos. Entonces, partimos de que los costos son salidas de dinero con el objeto de prestar un servicio, de producir un bien o de comercializar un artículo. Son las salidas de dinero. Y que por eso yo quiero obtener una ganancia. A su vez, tenemos tres tipos de empresa: industrial, comercial y de servicios. La comercial tiene tres costos: la mano de obra directa, que es el personal directamente involucrado, relacionado con la producción del bien. La materia prima directa son los materiales
directos y que se conocen las cantidades exactas para la producción del artículo, y los costos indirectos de fabricación, que de pronto no hacen parte integral de la producción, pero son requeridos y son necesarios para la misma. Y como lo había dicho, en el tema de las materias primas, pues muchas veces no se conoce la cantidad exacta requerida, pero pues se debe de contabilizar para efectos de costos. La empresa comercial, simplemente una empresa intermediaria, que su costo de venta pues saldrá del costo de compra de la mercancía, es decir, al precio del cual el proveedor me lo está dando. Y por último, la empresa de prestación de servicio, que es un intangible que yo no lo puedo palpar, pero que me ayuda a mí como persona y que le ayuda también a la comunidad. Tenemos tres costos: el salario del personal involucrado en la prestación del servicio, los materiales que de pronto yo requiera para prestar esa ayuda, y por último, los costos indirectos de prestación de servicio. Entonces, con esto, mis queridos estudiantes, damos por terminado la primera charla. Espero que este material de apoyo les sea útil a usted para su proceso de aprendizaje y la posterior resolución de ejercicios. Por su amable atención, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.